Soy Blanca Estela Pelcastre Villafuerte y estoy adscrita al Centro de Investigación en Sistemas de Salud, concretamente a la Dirección de Investigación en Equidad para la Salud. Bueno, primero te voy a decir cuál es la percepción o la noción oficial de lo que es la interculturalidad. Es decir, la noción que se incorpora dentro de la política de interculturalidad en salud en el país. Y esta se refiere particularmente a considerar básicamente las diferencias culturales entre grupos poblacionales. Pero la interculturalidad en ese sentido, desde la política de interculturalidad en el país, se enfoca en primer lugar a los grupos indígenas. Y en segundo lugar, enfatiza sobre todo las diferencias culturales. Y se define como la relación horizontal, recíproca, de respeto entre miembros de diferentes culturas. Pero también quiero mencionar que hay otra noción, digamos, más crítica de lo que es la interculturalidad. Y esta se refiere a que se consideran, más que las diferencias culturales, las estructuras de desigualdad que generan condiciones diferenciales de vida entre miembros de las distintas poblaciones, incluidas las indígenas. Esta noción de interculturalidad no hace énfasis únicamente en poblaciones indígenas, las incluye. Pero esta noción parte de la idea de que para lograr esa relación horizontal, es todo lo contrario, horizontal, respetuosa entre iguales, pues ahora sí, como se dice coloquialmente, el piso debe estar parejo para ambos miembros de los grupos que interactúan. Y en el caso de las poblaciones indígenas esto no ocurre. Es decir, las poblaciones indígenas tienen condiciones de desventaja social que hacen que este piso no sea parejo para ellos y ellas. Entonces, esta visión crítica de la interculturalidad lo que enfatiza es: trabajemos sobre esas estructuras que generan la desigualdad entre los grupos para emparejar el piso y entonces sí promover esas relaciones horizontales, respetuosas, etc. Entonces hay como estas dos nociones de lo que es la interculturalidad en salud. Desde la política de interculturalidad, al enfatizar las cuestiones más culturales, pues las acciones que se hacen tienen que ver con adecuación de los espacios físicos, toman en cuenta, por ejemplo, el idioma como una característica cultural muy importante, y entonces se hacen arreglos dentro de esos espacios de atención a la salud para que esos espacios resulten como, entre comillas, más cercanos culturalmente a la población. Pero no toma en cuenta para nada las condiciones de vida que preexisten, que son condiciones incluso que condicionan de alguna manera pues el acceso a los servicios de salud, el que las poblaciones lleguen, que se sientan respetuosamente tratadas dentro de los espacios de los servicios de salud, etc. Y es esta otra visión más crítica, que por cierto, esa visión es la que yo comparto. Hay que trabajar más por transformar las estructuras de desigualdad para generar condiciones que permitan una relación más igualitaria en ese sentido. Porque cuestiones como una baja utilización de servicios de salud por parte de las poblaciones indígenas en este caso, el que no lleguen a los servicios de salud o el que no haya adherencia a un tratamiento entre estas poblaciones, no siempre se puede explicar por las características culturales. Porque muchas veces se dice, no siguen ese tratamiento pues por sus creencias, por sus prácticas, ¿no? Tienen otro modo de pensar, otras ideas, entonces pues no van a los servicios de salud, no creen en ellos, ¿no? Entonces se busca encontrar esas soluciones en las diferencias culturales. Y para nosotros digamos que las diferencias culturales son características que enriquecen a los grupos poblacionales. Pero
son otros elementos precisamente los que nos permiten entender por qué la población no llega a los servicios de salud, por qué si llega no regresa. Y es, entre otras cosas, en el caso concreto de las poblaciones indígenas, también por el trato que reciben. Son víctimas de discriminación, de racismo, y eso son condiciones estructurales, porque las prácticas y las ideologías discriminatorias pues están definidas históricamente y las hemos introyectado en nuestro actuar cotidiano, entonces muchas veces ni nos damos cuenta. Entonces los prestadores de servicio también reproducen esas prácticas dentro de los espacios de atención a la salud. Y eso no se puede explicar por las diferencias culturales, no se puede explicar porque tengan un modo de pensar distinto. Se explica precisamente por estas estructuras de desigualdad. ¿Por qué no llegan? Porque también tienen barreras de tipo económico para llegar a los servicios de salud, no porque no crean en ellos. Entonces, es por eso que esta noción que, nosotros llamamos noción culturalista de la interculturalidad, es muy reducida, muy limitada para entender todas estas razones que más bien la pueden explicar estas estructuras de desigualdad, ¿no? Que son estos factores, ¿no?, socioambientales que están influyendo en el modo de vida de las personas y que tienen una repercusión también en la salud de las poblaciones. Entonces es ahí donde debemos poner el énfasis, porque si no transformamos esas condiciones de vida, pues poco vamos a lograr para mejorar la salud de estas poblaciones. La salud pública, y sobre todo con esta noción de la nueva salud pública, que enfatiza mucho acciones comunitarias. Y me parece que ahí hay un aporte muy importante de la salud pública. Porque la salud pública no solo se puede identificar, digamos, en el espacio mismo de atención a la salud, sino sobre todo fuera de esos espacios. Es decir, en el trabajo con las comunidades, desde las comunidades, en los territorios, entendiendo precisamente pues las necesidades de salud que se dan en las poblaciones, pero desde esos contextos. Entonces, la salud pública, al promover estas acciones de trabajo más cercano con las comunidades, de trabajo de promoción de la salud, eso es lo que aporta precisamente, el poder sensibilizar de alguna manera a las personas que trabajamos en este ámbito de la salud pública a entender las problemáticas de salud vinculadas fuertemente a los territorios, a las culturas, a las características de las poblaciones. Eso es lo que aporta desde mi punto de vista. Pues no es una tarea sencilla, y no solo en los prestadores de servicios, o sea, tratar de transformar esas ideologías que hemos introyectado y reproducido es muy difícil. Pero hemos diseñado, de hecho, una intervención dirigida al personal de salud con el fin justamente de transformar estas estructuras. ¿Y cómo es que lo trabajamos? En primer lugar, tratamos de que a través de dinámicas vivenciales se identifique qué es la discriminación, qué es el racismo y cómo afecta a las otras personas. No con exposiciones teóricas ni con conceptos, porque poco se te queda en ese sentido. No se encarna. Exactamente. Entonces, más bien es vivir la discriminación y hacemos dinámicas del tipo de ponte en los zapatos de la otra persona, ¿no? Sufre la discriminación que otras personas sufren, ¿no? Con sociodramas, con dinámicas de esta naturaleza, en donde las personas, sin que tú les digas, llegan a identificar el efecto que puede tener este tipo de prácticas. Entonces, a través de talleres basados en dinámicas vivenciales, hacemos que identifiquen esas prácticas de discriminación, de racismo, y también trabajamos un poco el origen de ellas para que, pues de alguna manera, identifiquen que es algo que se puede transformar, que no es que haya estado ahí siempre, sino que de alguna manera tiene un origen también histórico que se puede transformar. Y a través también de estas mismas dinámicas vamos provocando, promoviendo que los y las prestadores de servicios de salud identifiquen modos de transformarlas.
Entonces nos basamos mucho en el modelo de trato digno de la Organización Mundial de la Salud, donde trabaja diversas dimensiones, y decimos, bueno, el trato digno y respetuoso puede promoverse desde la manera en cómo recibes a una persona cuando llega al servicio de salud. Si le llamas por su nombre, ¿no? Si le das la oportunidad de que elija quién lo atienda, o sea, si es una mujer o un hombre. Si le das toda la información para que tomes decisiones relacionadas con su salud. Si le permites que esté acompañada con una persona de su confianza para que si tiene alguna duda lo exprese a través de esa persona. Es decir, son todos elementos que el prestador puede hacer desde el espacio de los servicios de salud, y es así como vamos promoviendo que se reconozcan esas prácticas y se vayan transformando de alguna manera. Este modelo, o sea, estas prácticas que menciona rompen totalmente el modelo médico hegemónico, ¿no? O sea, Sí, rompen como esta forma tradicional, digamos, que en la que se viene prestando el servicio de salud, ¿no? En donde el prestador o la prestadora de servicios tiene la información, ¿no? Siempre tiene la razón, y prácticamente tú vas a recibir instrucciones, ¿no? Y no puedes poner en tela de juicio lo que te diga la persona. No, es aquí todo lo contrario. Es ahí donde se verifica esa relación intercultural, donde sí tienen conocimientos distintos, pero se relacionan de un modo horizontal, en donde nadie está por encima de la otra persona. Entonces, este es un modelo que permite, por eso es un modelo de trato digno, ¿no? Porque sobre todo está poniendo el énfasis en la dignidad que tenemos todas las personas por el hecho de ser personas. Entonces sí, rompe completamente con ese modelo biomédico hegemónico, ¿no? ok. Estos talleres vivenciales los han trabajado con secretarías de salud en específico. Sí, hemos tenido la oportunidad de trabajar estos talleres, pues en diferentes estados de la República. Hemos trabajado en Chiapas, hemos trabajado en Puebla, hemos trabajado en Chihuahua, en Tlaxcala, aquí mismo en Morelos, a través de las jurisdicciones sanitarias y a través de la Secretaría de Salud. Hemos trabajado en hospitales, ¿no? Directamente de la Secretaría. Entonces, nuestra pretensión es llevarlo a todas las regiones indígenas del país. Es una ambición que tenemos, pero que creemos que eso puede ayudar de alguna manera a transformar estas prácticas de discriminación y racismo hacia estas poblaciones en el espacio de los servicios de salud. Tenemos 20 regiones indígenas en el país, distribuidas a lo largo de todo el territorio. Entonces, bueno, estamos hablando de alrededor de casi 7% de la población que por el criterio de hablante de lengua indígena se considera como tal. Pero si a eso le sumas el criterio de autoadscripción, es decir, reconocerse a sí mismo como una persona indígena, pues sumamos casi el 15% de la población. Entonces, pues sí es numéricamente hablando, también es una presencia importante y también una diversidad muy importante. Son 68 grupos etnolingüísticos, alrededor más o menos de 68 en el país. Entonces, pues sí, tenemos ahí muchísima presencia de población indígena a lo largo del territorio mexicano, y en ese sentido, pues ahí tenemos un gran reto, ¿no? De poder, pues llegar y llevar iniciativas como esta y como otras que se puedan diseñar a todas estas regiones. Desde, digamos, desde la parte de los prestadores de servicios de salud, desde la prestación de servicios, bueno, para empezar, decir que no en todas las regiones rurales existen centros de salud. No es posible tener cubierta todas las zonas. En algunas regiones esto se debe a las características geográficas del lugar. El caso muy concreto es la Sierra Tarahumara, ¿no? En donde la geografía es un elemento adverso, digamos, que impide pues que haya centros de salud en todas las localidades, ¿no? Entonces, no en todos los estados puede haber
centros de salud, donde hay escasez de recursos humanos y materiales. Es decir, no hay muchas personas, prestadores de servicios, que deseen ir a trabajar a esas zonas rurales, ¿no? Por esas condiciones también, porque son de difícil acceso, hay escasez de recursos materiales, entonces no tienen con qué trabajar también, ¿no? Y bueno, también aquí hay que decirlo también, pues sí se enfrentan a estas cuestiones sí más culturales en ese caso, que muchas veces impiden que la población pues llegue a los servicios de salud. Entonces, del lado de la prestación de servicios, pues nos encontramos con ese escenario, ¿no? Es diverso, no podemos generalizar que siempre es así, pero más o menos esas son las características en las que se trabaja en esas regiones. Pues el Programa Institucional de Salud de los Pueblos Indígenas, que por sus iniciales se conoce como PISPI, se creó en el año 2019. Esta fue una iniciativa del entonces director general del instituto, que era el doctor Juan Rivera. Él tuvo la iniciativa de crear algún programa específico en atención a las necesidades de salud de estas poblaciones, lo cual coincidió también con una atención, un interés que desde el gobierno federal también estaba expresándose en relación a estas poblaciones. Entonces fueron coincidencias que permitieron generar precisamente este programa, que en primer lugar parte de esta noción crítica de la interculturalidad, pero se enfoca a fortalecer de alguna manera en el instituto acciones de investigación enfocada a la identificación y atención de las problemáticas de salud de las poblaciones indígenas, a la parte de docencia, en donde aquí uno de los objetivos también es promover que incluso estudiantes de pueblos originarios, de pueblos indígenas, puedan acceder a la educación de posgrado, por ejemplo. Y finalmente a la parte de vinculación, que es el trabajo que tenemos con asociaciones, con grupos comunitarios, por ejemplo, tenemos firmado en el instituto un convenio de colaboración con la Unión de Cooperativas Tosepan, ubicada en Puebla, en Cuetzalan, en donde pues ya hemos hecho trabajos de investigación. Han permitido que estudiantes de aquí de las maestrías vayan a hacer sus prácticas allá con ellos, que se lleven a cabo trabajos de investigación para titulación. Entonces, es un convenio de colaboración que sobre todo representa esa tarea de vinculación. Eso es digamos, en términos generales, lo que constituye el PISPI. Y dentro del PISPI generamos apenas hace un año aproximadamente, generamos lo que es el Observatorio de Salud de los Pueblos Indígenas, que por sus siglas se conoce como OSPI. Ese observatorio es una herramienta que pretendemos poner al servicio de todas las personas interesadas, sean tomadores de decisiones, sean investigadores, investigadoras, estudiantes, que deseen tener información sobre salud de los pueblos indígenas. Cuando, por propia experiencia, cuando llevábamos a cabo nuestras investigaciones sobre salud de los pueblos indígenas o escribíamos un artículo, de pronto encontrar información sobre indicadores, sobre estadísticas, era buscar en 1 y 1000 bases de datos por toda la internet y tratando de pescar la información que se tenía a cuentagotas. La inquietud del OSPI nace en virtud de eso, de que no es posible tener toda la información dispersa, y entonces lo que pretendemos es poner en un espacio virtual toda esta información al servicio de la población que lo quiera consultar. Entonces tenemos bases de datos de proyectos que muchas veces se trabajan, se producen los resultados, pero pues se quedan ahí esas bases como desperdiciadas. Entonces ya bases de datos ya trabajadas, digamos, con variables ya identificadas en relación a los indicadores de salud de poblaciones indígenas. Tenemos la parte de
de investigación que reúne todos los artículos publicados, sobre todo en Latinoamérica, pero pues en el mundo entero, que están publicados y están disponibles en la red, pero están juntos ahí. Los puedes consultar, descargar en PDF. Y tenemos finalmente la parte de divulgación, que también es otro pilar del OSPI. Esa parte de divulgación, pues lo que hace es hacer entrevistas, pues hacer notas informativas, hacer infografías sobre salud de los pueblos indígenas. Entonces creemos que esta es una herramienta que puede contribuir a eso, a visibilizar y a poner a disposición de las personas interesadas, pues toda la información relativa a salud de las poblaciones indígenas para diferentes propósitos.